las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Buenos días para cada uno de ustedes. Espero el Señor los esté bendiciendo muchísimo. Gracias por asistir al llamado, gracias por estar aquí presentes. Te doy la bienvenida o les doy la bienvenida por estar aquí en este tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación, un tiempo donde vamos a compartir la palabra de Dios, que es supremamente importante porque a través de ella aprendemos. Así que gracias por estar aquí. Mientras las personas se van conectando, yo los sigo saludando. Gracias por estar aquí. De verdad que es importante
que nosotros nos estemos nutriendo de la palabra de Dios. Es importantísimo, es importantísimo. Nunca va a sobrar el que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Así que eres muy bienvenido y gracias por estar aquí presente. Bueno, antes de iniciar, quiero entregar este tiempo en las manos de Dios, porque sin Él nosotros no podríamos estar aquí reunidos. Así que Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la palabra que nos traes el día de hoy. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, que sean tus palabras y no las mías. Te pido que estés trabajando allá delante de cada persona o con cada persona que está ahí presente, Señor, que seas tú hablando a su vida, que seas tú enseñándole, que seas tú ministrando, Señor Jesús, que tú seas consolando, Padre Santo. Gracias, amado Dios, por tu presencia, gracias por estar aquí con nosotros, Dios. Allá donde están nuestros pastores, Señor, también los bendecimos, Dios, y que sus vidas sean de bendición para otras personas, Padre Santo. Sé tú respaldando esa obra que ellos están haciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, amén, Señor, y amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, no sin antes decirle lo siguiente. Mire, yo sé que tal vez muchos de nosotros estamos, no sé, viajando, o tal vez estamos en la casa descansando, pero así estemos desde casa, lo importante es que tengamos un corazón dispuestos a aprender, un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a conocer más acerca de Jesús, a conocer más acerca del Evangelio, que eso es supremamente importante, porque de lo que nosotros recibimos vamos a dar afuera, amén. Entonces, ahí donde tú estás, disponte a escuchar la palabra de Dios. Créeme que yo sé que esta palabra que el Señor trae va a ser de mucho renuevo para cada uno de nosotros. Todavía no quiero darle el título. Yo sé que de pronto usted ya puede ver en pantalla cuál es el título. Sin embargo, no quiero mostrarlo todavía. Primero quiero poner un paréntesis que hace mucha referencia al tema que vamos a hablar, pero quiero primero dar una antesala, una pequeña entradita antes del plato fuerte. Y si usted ya ha visto algunas de mis prédicas, se ha dado cuenta que a mí me gusta iniciar con preguntas. Y hoy no es la excepción, hoy también quiero iniciar con preguntas. Me gusta que empecemos desde el principio a analizarlos. No se trata de que pensemos que no, la palabra de hoy es para mi vecino, no es para mí. No, realmente la palabra o las enseñanzas que generalmente siempre nos traen, siempre van directamente para nosotros, porque el Señor siempre quiere hablarnos y mostrarnos algo nuevo. Así que quiero preguntarle algo para usted. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo primero que pasa por su cabeza cuando se menciona el Evangelio? ¿Qué piensa usted acerca del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué siente cuando se le dice o se le habla sobre el Evangelio? Muchos de ustedes me pueden decir, bueno, el Evangelio trata acerca del amor que Dios tiene por mí. O el Evangelio habla de la muerte de Jesús en la cruz. Y yo le puedo decir, sí, esas respuestas están bien. Sin embargo, hay un concepto o hay algo que abraza, mejor dicho, como de manera completa lo que realmente significa el Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio de Dios, cuando nosotros hablamos de la palabra, el Evangelio, nosotros estamos hablando de buenas noticias, o también lo conocemos como las buenas nuevas de salvación. Yo sé que muchos hemos escuchado ese tipo de expresiones. Y sí, las buenas noticias, el Evangelio trata de las buenas noticias de salvación. Quiero que entendamos eso. Pero ahora yo hago otra pregunta. Si nosotros estamos recibiendo una buena noticia, quiere decir que antes de la buena noticia había una mala noticia, había algo malo, había algo que arreglar, lo cual arregla esa buena noticia que nosotros estamos recibiendo. Pero o mejor dicho, ¿qué problemática está resolviendo la buena noticia que es el Evangelio? Pensemos ahí un momentico. ¿Qué es lo que está arreglando? Entonces, para esto quiero traer
a la conversación o la enseñanza a colación a Adán y a Eva. Recordamos a Adán y a Eva. Adán, ese hombre que el Señor creó a imagen y semejanza de la tierra. Y Eva, que fue sacada de la costilla del varón Adán, para crear esa ayuda idónea que necesitaba, porque no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿cierto? Y si nosotros observamos bien la vida de Adán y Eva, vemos que Adán y Eva tenían un privilegio, y era que ellos en el jardín de Edén vivían con la presencia de Dios misma. La presencia de Dios se paseaba en el jardín y ellos se quedaban con él, estaban ahí con él. El Señor les había dado autoridad y potestad sobre las cosas que él había creado. Pero pasa algo. El Señor había demandado de Adán y Eva una sola cosa. Y yo creo que hemos estado hablando mucho sobre este tema, la obediencia. Él les pidió a ellos, sean obedientes, por favor, no coman del árbol, del árbol de la vida, no coman de ese árbol. Pueden comer de otro fruto, de otro tipo de fruto pueden comer ustedes, hay muchísimos árboles frutales, pero de este precisamente no lo consumen. ¿Qué pasó en un momento? Vamos a Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces yo creo que muchos de nosotros ya conocemos esta historia, pero esta es la antesala de por qué el pecado entra en la vida del ser humano, a causa de la desobediencia. Aquí lo podemos ver perfectamente. Veamos las consecuencias de esta desobediencia. Génesis 3 del 22 al 24, que nos dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esta era la mala noticia, que el hombre, a causa de su pecado, había sido desechado de la misma presencia de Dios. Ahí dice que Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén a causa de esa desobediencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora existía enemistad entre nosotros como seres humanos y Dios a causa del pecado. Pero entonces aquí no acaban las cosas. Dios es un Dios misericordioso, poderoso, bueno con nosotros. Y parte de lo que vamos a predicar hace parte del carácter y de las características de Dios, más bien las misericordias de Dios. Y es que Él desde el principio, Dios desde el principio, ya tenía un plan para con nosotros, para que nosotros volviéramos a podernos reconciliar con Él. Él no quería un mundo sin nosotros, así que Él desde el principio ya tenía un plan, que era enviar a un cordero sin mancha. Pero antes, quiero mencionar algo que no expliqué. Resulta que cuando Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, ellos hacen un delantal, dice que de higuera. Y cuando el Señor los llama, y Él les dice, bueno, Adán, ¿dónde estás? Que no te veo. No, me escondí porque estoy desnudo. Y Dios le pregunta, bueno, ¿por qué
sabes que estás desnudo, o sea, porque sabes que eso es malo. Ya en ese momento el Señor se da cuenta que lo desobedecieron, y cuando Él los desobedece, Él dice que Él les hace abrigos de pieles para que ellos se cubran. ¿De dónde viene la piel? Generalmente viene de animales. Eso quiere decir que hubo el primer derramamiento de sangre de animales para poder cubrir la desnudez, que sería el pecado, para poder cubrir entonces el pecado de los hombres. Entonces, por eso es que nosotros a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver cómo el pueblo de Israel hacía varios sacrificios para poder darle un olor grato al Señor en adoración y alabanza. Recuerdan que siempre el pueblo de Israel, si cometía algún error, si cometía algún pecado, tenía que presentar una ofrenda. ¿Por qué? Porque digamos que esta ofrenda con un animal limpio y sin mancha, generalmente tenían que ser animales limpios y que no tuvieran ningún defecto. Entonces, cuando ellos hacían este sacrificio con este animal, por algún error que habían cometido, por algún pecado que hubieran cometido, por algún error, de alguna u otra manera, digamos que ese pecado que habían cometido, esa deuda, era saldada con ese sacrificio. Sin embargo, era algo que no era perpetuidad, no era algo que duraba por siempre, sino que ellos anualmente tenían que renovar esos sacrificios. Anualmente ellos tenían que presentar un sacrificio al Señor para que sus pecados pudieran ser perdonados o condonados de alguna u otra manera. Por eso es que el Señor planeó desde el principio enviar un cordero sin mancha, con el cual ya no tuviéramos que volver a hacer sacrificios, sino era un solo sacrificio, que se entregara ese cordero sin mancha y se llevara todos nuestros pecados, y ahora nosotros ya no siguiéramos más en enemistad, sino que al conocer al cordero íbamos a conocer al Padre, y gracias a eso íbamos a poder reconciliarnos con Él. Y de eso se trata todo el Evangelio, de todo eso se trata, de las buenas nuevas, que sí, antes habíamos pecado, pero que el Señor envió a su único Hijo, que eso lo podemos ver en Juan 3:16, por acá lo tengo. Sí, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en el Evangelio, pensemos que son las nuevas de salvación, que relatan cómo Jesús se despojó de sí mismo, dejó atrás todo para cumplir la voluntad del Padre, que era que muriera en la cruz y cubriera nuestros pecados. Pero eso es importante, que Él cubriera a través de esa muerte nuestros pecados, para que así nosotros a través de Jesús pudiéramos reconciliarnos con el Padre, pero que también a los 3 días de ser crucificado, Él resucitó. Y nosotros hoy en día estamos hablando de un Dios que está completamente vivo, un Dios que sigue obrando y que seguirá obrando hasta la venida de Él, hasta que Él venga por su pueblo. Amén. ¿Cuántos pueden decir ahí amén? Entonces, quería yo darle ese texto, Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Todos nosotros, no importa nuestra condición, podemos hoy en día aceptar al Señor en nuestro corazón. Ahora sí, sin más preámbulo, aunque esto no servía mucho para como de entrada de este plato fuerte, voy a darle el título de la enseñanza. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué pasa con estas palabras? Cuando el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección de la vida, y la vida, porque esas son palabras que dijo Jesús. ¿A quién se las dijo? Bueno, son palabras que Jesús se las dijo a Marta. Todos conocemos a Marta, que era hermana de Lázaro. Ahí algunas veces hemos podido escuchar de ella y hemos podido leer en el Evangelio acerca de ella. Pero entonces, ¿qué pasa?
porque el Señor le dice estas palabras a Marta. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era el contexto de la época? ¿Cuáles eran las razones de que el Señor le recalcara: yo soy la resurrección y la vida? Hoy vamos a mirar todo el contexto y toda la época, digámoslo así, que estaba pasando en ese momento Jesús y por qué Jesús dijo estas palabras a Marta. Nuevamente quiero recalcar que nosotros celebramos un Dios vivo, que obró en el pasado, que obra en el presente y que sigue obrando hasta que Él venga por su pueblo. Eso quería recalcarlo desde el principio. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando acá? Jesús era el Mesías, el que fue prometido muchas veces en varias profecías, principalmente lo podemos ver en las profecías de Isaías. Él era el Mesías, había llegado el Hijo de Dios para salvar a su pueblo, eso lo tenemos en todos los evangelios. Y él estaba cumpliendo su ministerio aquí en la tierra. Él tenía una tarea aquí en la tierra, dejar, a mí me gusta decir así, dejar el legado de Dios acá en la tierra, dejar su ministerio acá en la tierra. Y es más, en estos días ya estaba, digamos que cerca el fin del ministerio de Jesús acá en la tierra. Ya tenía que ir a cumplir el propósito de Dios, que era que lo crucificaran, muriera y Él pudiera resucitar a los 3 días y darnos la victoria. Entonces, resulta que Lázaro era muy amigo de Jesús. Jesús lo quería mucho y Lázaro también quería mucho a Jesús. Y resulta que un día Lázaro estaba bastante enfermo. Cuando él se empezó a enfermar, las hermanas Marta y María enviaron un mensajero al lugar donde estaba Jesús predicando el evangelio, haciendo todas estas maravillosas obras que él hacía y lo caracterizaban a él, para decirle, les mandó a decir: Lázaro está enfermo, te necesitamos acá. Entonces llega el mensajero a donde está Jesús y le comenta. Entonces veamos rápidamente. No, antes de compartirle el texto, quiero darle un poquito más de contexto. Resulta que en ese momento llega el mensajero, le dice: Jesús, mira, pasa esto, Lázaro está enfermo. ¿Y qué dice Jesús? Listo, está enfermo. Esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, a mí estas palabras de Jesús llaman mucho mi atención. No puse el texto porque pues es bastante amplio y sí vamos a tratar bastantes textos, entonces no quería alargarme mucho. Pero sí les recomiendo que en su casa lea todo Juan 11. Ahí está toda la historia, todo el contexto y demás. Pero cuando el Señor dice: no, la enfermedad de Lázaro no es de muerte, es más, es para la gloria del Señor, es increíble porque el Señor ya sabía que Dios mismo iba a orar a través de él y se iba a glorificar, y que todo lo que iba a pasar era para que muchos de los que no creían en la época empezaran a creer. Entonces ahí sí podemos ir a Juan 11 del 7 al 16. Juan 11 del 7 al 16. Dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez, o sea, se iba a devolver. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Bueno, aquí hay una cosa. Ya habían pasado 4 días desde que le habían dicho a Jesús el comunicado que le mandó Marta y María de que Lázaro estaba enfermo. Ya han pasado 4 días. ¿Qué pasó en estos 4 días? Lázaro se encontraba ya muerto. Entonces, dice: ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Versículo 9. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz de este mundo, porque no hay luz en él, perdón. Versículo 11. Dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor,
Si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Si ven, había un propósito con esta muerte y con la obra que el Señor iba a hacer en la vida de este varón. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos iban a devolver, sin embargo, a Jesús ya lo habían intentado matar. Y aún así él se iba a devolver a ese mismo lugar donde estaban atentando contra su vida. Y pues los discípulos estaban preocupados. Pero Jesús, ¿por qué nos vamos a devolver allá? Porque hay un plan. Hay un plan. Ya Lázaro está muerto, sin embargo voy a ir porque para la gloria de Dios Él se va a manifestar, y muchos de los que no creen van a empezar a creer. Y todo esto era necesario, pero ya lo vamos a ver más adelante por qué era todo esto necesario. Ahí llega Juan 11 del 17 al 27. Juan 11 del 17 al 27. Juan 11 del 17 al 27. Y mientras lo busca, quiero mencionar algo. Porque era necesario que el Señor se glorificara con maravillas, con milagros sobrenaturales. Miren, cuando llega Jesús, cuando Él empieza su ministerio aquí en la tierra, jamás, nunca se había visto milagros como los que se empezó a ver con Jesús. Entonces era claro que si no habían visto algo, mejor dicho, ellos no estaban acostumbrados a ver este mover de Dios, este mover del Espíritu Santo. Nunca lo habían visto. Entonces era necesario que el Señor obrara a través de Jesús con estos poderes sobrenaturales, o con estas manifestaciones de poder, me gusta decirles más. Era para que las personas creyeran. Y resulta que cuando pasa lo de Lázaro, estaba cerca la muerte de Jesús, muerte y resurrección de Jesús. El Señor necesitaba aclarar que realmente el que estaba ahí era su hijo, y que más adelante, así como Él iba a hacer la obra con Lázaro, más adelante Él la iba a hacer con Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme mucho. Entonces ahora sí, Juan 11 del 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días, y esto es bastante interesante, ya le vamos a dar un poquito de contexto. Hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días? 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los discípulos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Estos versículos tienen tanto contenido que los vamos a desglosar. ¿Listo? Quiero que en esta historia nosotros veamos las actitudes de las hermanas de Lázaro, de Marta y de María, porque estas actitudes nos van a revelar o nos van a ayudar a examinar si nuestras actitudes son así como las de ella, si son como la de Marta o son como la de María. Eso es bien interesante. Recuerda que le dije que era importante
que dijera en la Biblia que hacía ya 4 días Lázaro había muerto. Y aquí pasa algo interesante y muy chévere de aprender. Los estudiosos de la Biblia, los que se dedican a todo esto de estudiarla a fondo, se han dado cuenta de algo. En la época de Betania, ellos tenían la creencia de que el espíritu de la persona permanecía con el cuerpo ya, o con la persona ya fallecida, con el cuerpo del fallecido, 3 días. Entonces, si llegaba a pasar algo sobrenatural, como una resurrección, eso se lo atribuían a que pues igual el espíritu estaba con él. Entonces, es interesante que no haya sido en 3 días, sino en 4, a causa de que creían que 3 días permanecía el espíritu con el cuerpo. El Señor hizo la obra al cuarto para que no le adjudicaran ningún poder a otra cosa, sino que se lo adjudicaran completamente a Él. Entonces esto es bien interesante y bien bonito. Ahora sí analicemos las actitudes de las hermanas. Resulta que en primer lugar nosotros vemos que las hermanas se encontraban adentro de su casa, ¿cierto? Se encontraban Marta y María haciendo pues el duelo de lo que llevaba a esta situación porque habían perdido a su hermano querido. Y dice que cuando Marta escucha que Jesús viene en camino, ella sale a su encuentro. Esa es una actitud, ella sale al encuentro, pero en la otra cara de la moneda tenemos a María, quien se queda en la casa. Se queda ahí de pronto con las personas que habían ido a ayudar a Lázaro, entonces ella se queda ahí en la casa. Y eso es bien importante, ya se va a dar cuenta por qué. Entonces Marta, claro, sale al encuentro con Jesús. Y aquí quiero dejar algo claro. El Señor ya había hablado tanto de Marta como María. ¿Recuerdan la primera vez que el Señor visitó a Marta y a María? Marta era conocida como su afán. Estaba toda afanada por querer servir bien a Dios, por querer atender bien al Señor. Pero recuerdan que María tenía esta actitud de quiero recibir del maestro, de me siento a tus pies y voy a escuchar tu palabra. Entonces por eso es bien importante que eso lo tengamos claro. Entonces, en segundo lugar, vemos que cuando Marta recibe a Jesús, lo primero que ella le dice a Jesús es: Señor, si tan solo hubieras hecho algo, o mejor dicho, si tan solo hubieras venido cuando nosotras te dijimos, mi hermano estaría vivo. Mi hermano estaría aquí con nosotros, no le hubiera pasado nada a mi hermano. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esto será importante para analizar. Resulta que Marta básicamente le hace un reclamo. Dice: Señor, si hubieras venido cuando nosotras te llamamos, si hubieras hecho algo cuando te lo pedí, cuando te dije que lo hicieras, no hubiera pasado esto. Y esta situación a muchos de nosotros nos pasa. Señor, si tú hubieras actuado antes, Señor, si tan solo hubieras hecho algo cuando te lo pedí, no estaría yo pasando esta situación, no hubiera perdido mi casa, no hubiera perdido mi familia, no hubiera perdido mi hogar. Esta actitud es muy, muy humana, como el quejarnos, si tan solo, ¿sí? Sino que Marta no solo se quedó con Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto, sino que también lo acompaña con un más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, esta expresión me pareció muy interesante, porque primero vemos que ella actúa con queja. Si tan solo hubieras hecho algo por mí antes de que pasara esta tragedia, si tan solo hubieras estado aquí para evitar la muerte de mi hermano. Vemos como esta actitud de queja, como de me duele, sin embargo yo he escuchado que todo lo que tú le puedas pedir a Dios, Jesús, Él te lo va a conceder porque tú eres su hijo. Entonces esta actitud me pareció bien interesante, porque a simple vista parece como, ay, pero Marta se ve una mujer creyente, se ve que tiene confianza en Dios. Sin embargo, esta palabra
combinado con el contexto que estamos viendo, parece como si más bien fuera algo que se lo dice por cumplido a Jesús. Como bueno, yo he escuchado que Él es el Hijo de Dios y que por ende Dios lo escucha. Entonces voy a decirle esto, pero no eran unas palabras que realmente salieran de un corazón que creía. ¿Mm? Y esto quería ponerlo porque si yo me quejo de algo, si hay queja en mi vida, quiere decir que yo realmente no estoy creyendo en que Dios pueda hacer algo. Entonces no tenía sentido que yo dijera, si tú hubieras hecho algo por nosotras, si tú hubieras tal vez venido antes, mi hermano no estaría muerto. Mi hermano no estaría muerto. Pero, aún así, yo sé que el Señor te escucha, entonces todo lo que tú le pidas hoy, Él lo hará. Suena como raro. Entonces sí suena como un corazón que realmente dice las cosas por decirlas, tal vez las había escuchado, pero realmente no lo cree. Y más si nosotros vemos todo el contexto de todo lo que estaba pasando acá. Entonces, ¿qué pasa? Entonces veamos aquí. Veamos acá qué pasa. Resulta que Jesús le dice a Marta, ¿cierto? Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Ese resucitará, tu hermano resucitará, es presente, ¿verdad que sí? Eso suena como a que va a pasar ya. Eso suena como a que va a pasar ya. Es algo que el Señor como que ya tenía para ahora, ¿cierto? Entonces dice, tu hermano, ¿qué dice ahí? Léanlo conmigo. Tu hermano resucitará. Eso es como tu hermano resucitará hoy. Sin embargo, Marta le responde, o Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección. Pero el Señor le estaba dejando claro que estaba hablando del presente. Sí, Él va a resucitar en la resurrección en el día postrero. Entonces le acaba de decir, el Señor le acaba de decir, Marta, tu hermano va a resucitar hoy prácticamente. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que pues en el día postrero mi hermano va a resucitar. Sí, yo tengo claro eso. Si ven que ahí se muestra que el corazón de Marta realmente no era un corazón que estuviera creyendo en lo que él decía. ¿Y cómo le responde Jesús? Básicamente con cómo se llama esta prédica, voy a poner acá el título. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Díganme si eso no es supremamente bonito. El Señor estaba viendo el corazón de Marta en ese momento. Estaba viendo un corazón que no estaba creyendo. ¿Qué hace Él? Mostrarle que el Todopoderoso había llegado para hacer algo y que toda esa nube de incredulidad se fuera. Yo soy la resurrección y la vida, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Básicamente, yo vine para traer vida y vida en abundancia. Nuestro Dios vino a eso. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Espiritualmente, luego del pecado estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué hizo Cristo? Y creo que esto lo expliqué bien la semana pasada, el domingo pasado, con la predica que vimos. Él tomó de su nombre, sopló sobre nosotros aliento de vida y nos trajo vida en abundancia. ¿A través de qué? De esa obra en la cruz, a través de que Él muere por nosotros, pero también resucita. Ahí es cuando Él dice, consumado es. Todos nuestros pecados fueron condonados, por eso nosotros hoy en día podemos tener vida y vida en abundancia. Entonces esto era lo que le estaba diciendo a Marta.
Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo vine a traer vida. El que cree en mí vive por siempre. Eso era lo que le estaba diciendo Marta. Entonces, ¿crees, Marta, que yo soy capaz de eso? Y ella le dice, sí, Señor, yo creo. Básicamente así lo dice. Y aquí quiero destacar que en estos textos que acabamos de leer están presentes los 3 tiempos. Ay, María José, pero ¿por qué es importante ver los 3 tiempos? Quiero que usted vea el beneficio hoy conmigo. Mire, en primer lugar tenemos, si hubieras llegado antes, la queja, si hubieras hecho algo por mí, si hubieras respondido mi llamado, si me hubieras puesto atención, Señor. Eso es pasado. Si hubieras hecho pasado, antes, algo. Luego, ¿qué hay? Tu hermano resucitará. A eso vine, a que tu hermano resucite. ¿Eso qué es? Presente. Tu hermano resucitará. Y tenemos la respuesta de Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, futuro. Entonces primero está pasado, presente y futuro. Con estos 3 tiempos quiero darle a usted una afirmación. Dios impacta nuestro presente, así como el Señor Jesús estaba yendo en ese momento a la vida de las 2 hermanas para arreglar el pasado. Entonces Dios impacta nuestro presente para arreglar nuestro pasado y darnos una esperanza en el futuro. Repítalo conmigo. Dios impacta mi presente para arreglar mi pasado y darme una esperanza en el futuro, que era lo que estaba haciendo con ellas. Él estaba impactando su presente porque él fue a consolarlas, ¿cierto? Él fue en el presente, él fue allá, donde ellas estaban en Betania. ¿Para qué? Para arreglar el pasado, o sea, levantar a Lázaro que había muerto, ya había muerto, ya era pasado, y darles una esperanza en el futuro, mostrarles a ellas y a los demás que él iba a resucitar para la gloria de Dios y que si él lo había hecho con Lázaro, Dios mismo lo iba a hacer con Jesús en unos días más adelante. Eso es supremamente bonito. Eso es muy, muy, muy bonito. Entonces ahora vamos a Juan 11 del 28 al 37. Ya analizamos toda la esencia de Marta en ese momento. Tenía un corazón incrédulo, trataba de creer, sin embargo repetía por repetir. Decía cosas que tal vez no creía en su corazón y a veces nos pasa eso. Sí, yo creo que el Señor resucitó y vino a traerme vida. ¿De verdad lo crees? ¿De verdad crees que el Señor te salvó de la muerte? ¿De verdad crees que el Señor condonó tus pecados? ¿De verdad crees que la obra que Jesús hizo valió la pena? O sea, ¿sí realmente lo crees o simplemente lo repites por repetirlo? Eso es muy importante que nosotros lo analicemos. Ahora vamos a analizar la vida de María. Juan 11, del 28 al 37. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde se había encontrado con Marta. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaba, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, lo siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos de él al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y es que si el Señor hubiera hecho que Lázaro no muriera, miren lo importante que es obedecer la palabra de Dios. Si él no hubiera hecho
caso a no ir, el Señor no se hubiera podido glorificar. Y hubiera sido muy complicado que las personas que creyeron en la resurrección de Jesús creyeran si no hubieran visto este plan que llevó a cabo con Lázaro. Entonces esto es bien importante. La obediencia, eso nos muestra mucho la obediencia. Yo me he dado cuenta que todo con el Señor trata de obediencia, desde el principio hasta el fin. El ejemplo más grande de obediencia que tenemos es Jesús, quien murió por nosotros y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo fue la reacción de María? ¿Qué podemos ver de diferente? Yo les comenté que mientras Marta salió al encuentro de Jesús, María se quedó ahí. La misma chica que se había quedado sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios. Yo me imagino, porque nosotros como cristianos a veces pasamos dificultades, situaciones difíciles, en las que a veces es como, uy, me dolió que pasara eso, mucho, me dolió muchísimo. No me hubiera gustado que pasara eso, pero más adelante damos gracias porque eso formó nuestro carácter. Yo me imagino que en ese momento Marta estaba como, ay, no, me duele tanto, es que Jesús si hubiera podido hacer algo porque Él me predicó que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Él me predicó que para Él no hay nada imposible. Yo sé que Él, si Él hubiera estado aquí, Él hubiera realmente hecho algo. Y ella se queda en la casa con las otras personas que estaban llorando a Lázaro, porque ella en ese momento estaba como, voy a quedarme aquí. Ella sabía que Jesús estaba ahí, sin embargo ella se quedó allá en la casa. Cuando Marta le dice en secreto, María, ven porque Jesús llegó y el maestro, no, es que es más, no dijo Jesús, el maestro, la persona que te enseñó a ti de la palabra, está aquí y requiere tu presencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ella se levantó deprisa, corriendo a donde estaba Jesús. Eso me parece tremendo. Se levantó tan de repente, como tan deprisa, con tanto afán, con tanta ansiedad de buscar al Señor Jesús, que los judíos que estaban llorando a Lázaro se le fueron detrás. Dijeron, no, seguro ella va a ir al sepulcro a llorar a su hermano. Lo que ellos no contaban es que primero iba a ir a la presencia de Dios o de Jesús en ese momento. Y ella llega, dice que cuando ve al maestro, a Jesús, cuando lo ve en ese momento, ella lo mira con sus ojitos aguados y le dice, Señor, se la arrodilla, primero se arrodilla. Ella sabía con quién estaba tratando, ella sí creía en lo que hablaba Dios. Sin embargo, ella también le dice las palabras de Marta, pero se arrodilla. Se arrodilla y le dice, Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no estaría muerto. Y como ella estaba llorando, dice que el Señor la vio y miró a su alrededor y habían judíos llorando. Y dice que su espíritu se conmovió y le pregunta, María, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está Lázaro? Y ella le dijo, allá está. Cuando el Señor ve eso, dice que él lloró. A mí eso me parece tan bonito. Toda esta escena me parece muy bonita porque Marta era una mujer que creía. Y ella realmente estaba diciendo, ella realmente creía él, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Porque yo sé lo que tú me predicaste, porque yo sé lo que tú me hablaste. Para ti no hay nada imposible, yo sé que tú hubieras podido hacer algo. Y me duele. Y el Señor no es indiferente en esa tristeza. Él dice que la mira, yo me imagino que la mira con esa ternura y esa compasión en su corazón. Porque, miren, hay una cosa, Jesús ya sabía, es que Jesús ya sabía de antemano que Lázaro estaba muerto. Y ya sabía de antemano que iba a resucitar. El Señor, Dios ya se lo había revelado. Él ya sabía lo que iba a ese lugar. Sin embargo, él se conmueve y llora, no porque no creyera, sino porque se conmovió y se compadeció de todas las personas, incluyendo María, que estaban ahí. Y en este momento es cuando podemos ver acá en Juan 11 del 38 al 44. Juan 11 del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro.
Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, nuevamente, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús ya murió. Lleva 4 días, ya se está descomponiendo. No entres porque debe ser un olor horrible, básicamente. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 40. Me encanta. No he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ven que tenía un plan, que creyeran en que el que vino, el que estaba ahí, era el Mesías que había sido prometido hace un par de años o hace un montón de años atrás. Era ese cordero sin mancha que más adelante íbamos a ver que lo iban a crucificar y que iba a morir y que iba a saldar nuestra deuda, pero que a los 3 días iba a resucitar. Me encanta ese propósito que el Señor ahí tenía, porque Dios tiene un propósito para todo. Quiero que eso lo podamos ver. Entonces, versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle, dejadle ir. Dios vino para darnos libertad. Dios vino para darnos vida en abundancia. Esto lo estaba demostrando con Lázaro. Aquí él estaba demostrando eso. Yo vine para rescatarte. Yo vine para darte una nueva identidad. Y miren que María es la misma mujer que luego unge los pies de Jesús con perfume y los enjuaga, o enjuga, creo que es que dice la palabra, con sus cabellos. Luego de todo esto, más adelante ella hace eso. Era un corazón que realmente adoraba porque reconocía. Entonces en esta mañana yo les traje esta historia para que podamos ver cómo es mi actitud frente a Dios, frente a lo que Él habla, frente a lo que Él dice. ¿Soy como Marta, que digo las cosas simplemente por decirlas, pero realmente no las creo? ¿O soy como María, que a pesar de que me duele, obedezco el llamado porque Él la mandó llamar? Y ella, ¿qué hizo? Corrió a sus pies, se arrodilló: Señor, si tan solo hubieras hecho esto. Fue sincera con Él, pero ella tenía un corazón que creía en el Mesías. Aquí, ¿qué pasa con todo esto? Ya casi voy a terminar, mejor dicho, ya acabé. Pero aquí, ¿qué pasa? O aquí, ¿qué estaba pasando en este momento? Jesús mostró nuevamente que Él era ese Mesías que había sido prometido. Él estaba mostrando: yo soy el que soy, yo soy el que vine a rescatarlos a ustedes del pecado, que vine a ponerlos rojitos, porque a mí me gusta decir mucho esto: nosotros delante de los ojos de Dios somos color rojo, porque estamos lavados con su sangre, porque nosotros costamos eso, la misma sangre de Cristo. Y Él a decirle a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Yo vine a impactar tu presente para arreglar tu pasado y traerte esperanza al futuro. Yo vine a rescatarte en el presente. Yo vine a pagar, yo te jalé o te alé con esos hilos de amor para poder morir en la cruz por ti y traerte vida en abundancia para cuando estemos allá arriba en el cielo. Básicamente eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Estos tiempos es para recordar que el Señor sí murió por nosotros
y murió para perdón de nuestros pecados y para traernos vida y vida en abundancia. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esto, porque el hecho de que Él nos amara tanto hizo que Él se entregara a su único hijo por amor a nosotros, y ahora nosotros tuviéramos libertad, así como a Lázaro le quitaron esas vendas y todo lo que le habían puesto a la hora de su muerte. Asimismo hizo Dios, quitó nuestras vestiduras y nos puso unas nuevas. Padre, gracias Señor por tu amor hacia nosotros. Gracias por mostrarnos que eres un Dios fiel con tus hijos. Gracias, papá, porque esto que nosotros hoy estudiamos nos muestra que eres un Dios compasivo, que eres un Dios amoroso, que eres un Dios tierno, papá. Gracias por amarme tanto. No merecemos tu amor, pero gracias, Señor, porque tu amor nos da vida y nos da vida en abundancia. Gracias por haber pensado en mí, gracias por haber dado un propósito. Gracias, Señor. Permítenos, Padre Santo, a todos los que estamos aquí reunidos escuchando tu palabra, a corresponder tu amor como tú mereces. Enséñanos a darte una alabanza y una adoración genuina, como lo hizo María después de haber visto con sus ojos la resurrección de su hermano que tú hiciste, Padre Santo. Permítenos nosotros tener un corazón agradecido para darte un corazón o darte una alabanza que sea grata para ti, Señor Jesús. Guíanos, Espíritu Santo, a darle una alabanza y una adoración a nuestro Padre como Él se la merece. Gracias, papá, por cada persona que está aquí conectada, Dios. Haznos entender, Padre Santo, que tú moriste en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos. Gracias, papá, por estar aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, yo también, Señor, te pongo nuestros pastores en tus manos para que tú sigas obrando en la vida de ellos, para que sigas trabajando a través de ellos y para que sigas llevando el evangelio a través de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, Señor, y amén. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Como ya les había dicho, muchísimas gracias. Gracias por atender el llamado. Gracias por venir a escuchar la palabra de Dios. Sé que esta palabra nos ayudó a muchos de nosotros, así como también me ayudó a mí. Este martes, jueves y sábado seguimos con oración a las 7 de la noche. El miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. Y el fin de semana que entra, el primer domingo del mes de abril, tenemos jóvenes. Este domingo que viene tenemos jóvenes a las 8 de la mañana, así que si tú eres joven y me estás escuchando, estás muy bienvenido a seguir compartiendo la palabra de Dios y que veamos estas maravillosas de salvación que Él tiene para nosotros, estas maravillosas noticias. Les mando un fuerte abrazo, saludos de nuestros pastores y nos vemos pronto. Bendiciones.